Estamos nuevamente en el estudio de los Salmos, Armando. Y bueno, ahora estaremos hablando del Salmo 6, ¿verdad? Que un salmo precioso que nos deja tanto de enseñanza, porque la vida cristiana tiene tanto que ver para que el hombre pueda entrar al reino, para que el hombre pueda tener una verdadera vida de Dios. Tiene que asumir responsabilidades. Y vamos a entrar a este Salmo 6, en donde los principios que la Biblia nos enseña, los principios de todo lo que vivió David, no son de tanta utilidad para nosotros. Los podemos aplicar, nos puede Dios enseñar tanto. Así que en este Salmo 6, ¿qué te parece si arrancamos? Claro, así como una pequeña introducción, es un salmo penitencial, de penitencia. O sea, es como el Salmo 51, como el Salmo 32, que está hablando acerca del trato de Dios con el pecado de David. Entonces, si quieres, para que podamos entrar y tener un sentido de lo que es el Salmo, vamos a dar una introducción histórica. A ver, sí. Entonces, damos la introducción histórica y ya entras en el Salmo para que podamos comprender el trasfondo y el sentido del Salmo. Así es. Entonces, hay que acordar, aquí David cometió un grave pecado. Ese grave pecado fue una tarde él andando paseando por el palacio, ¿verdad? Desde una parte alta del palacio, vio a una mujer bañándose, vecina de él, porque los que estaban allegados a David eran sus valientes, la gente que lo cuidaba y que estaban dispuestos a dar la vida por él. Porque pregunta a la gente qué hacía Betsabé bañándose cerquita del castillo del rey. Pero hay una razón, ¿verdad? Que los generales de David rodeaban el castillo. Exactamente, o sea, estaban rodeados por... David tenía un ejército muy grande de miles de personas, pero tenía 33 valientes. O sea, eran los mejores. Dentro de esos 33 valientes estaba Urías, el Eteo, y estaba otro que se llamaba Eliam, que era el papá de Betsabé. El papá de Betsabé. O sea, que dos de los oficiales, de los principales de David, Urías el esposo y Eliam el papá, eran de los que daban la vida por David. Esa era la razón por qué Betsabé estaba cerca. Es que la casa le quedaba, porque eran los guardaespaldas. Estaba cerca del castillo de David. Así. Por eso él, cuando andaba ahí de medio ocioso, que dijo, ese día no voy a la batalla. Sí. Y empezó a asomarse, ¿verdad?, por las terrazas. Bueno, hay un contexto religioso en eso. Todas las casas acomodadas, más o menos ricas, tenían un mikvah. Un mikvah era un lugar para el baño sagrado, donde era una costumbre hacer un baño ritual en las mujeres después de tener un hijo o después de su ciclo menstrual o después de haber estado con su esposo, se bañaban en ese mikvah. Entonces, era el que haya estado el mikvah en el patio de la casa era normal. Era algo normal, claro. Sí. El que estuviera alguien fisgoneando los patios de la casa, eso no era normal. Eso no era normal. ¿Verdad? Sí. O sea, porque si estaba en la casa y hay una alberca, pues obviamente va a haber gente en traje de baño, ¿verdad? Bañándose. Betsabé estaba haciendo lo suyo. El que no estaba haciendo lo suyo era el rey David. Y el rey David la vio y la codició. O sea, le gustó. Pero el rey David tenía muchas esposas, tenía muchas concubinas y codició una mujer que no era de él. Y la mandó traer, y la tomó. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde estaba su esposo? Su esposo estaba en la guerra. Estaban peleando contra los amonitas. El esposo de esa mujer estaba peleando por él. Era Urías. Urías era uno de los valientes de David. Era Urías Eteo. Entonces, no era judío. No era judío. No era hebreo. Era Eteo, pero él había recibido la fe y él se había convertido. Era un judío convertido, era un temeroso de Dios. Entonces era como si fuera de parte de la... Ya de haber sido muy buen hombre porque estaba muy allegado y había llegado a ser un hombre de los valientes de David por méritos propios, méritos de valor, méritos de... Claro. O sea, no
no era puesto por el compadre o porque era de familia, el primo, como los sobrinos de David. No, él por sus méritos personales había llegado a ser uno de los altos oficiales de David. Y su mujer, pues era la única esposa que él tenía. David tenía muchas mujeres, él era su única esposa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La codició David y la tomó. Entonces, ella le manda avisar, después de lo que sucedió, a David que estaba embarazada. Entonces, para eso, David hace traer a Urías para que se acueste con su esposa y parezca que el niño es de él. Entonces, cuando le manda a hablar, había un código de guerra que decía que si tu gente estaba en la batalla, si tu coronel, que era Joab, el general, estaba en la batalla, y todos se debían de permanecer sin tener vida sexual. Era un código de guerra. Era como, ¿cómo voy a estar yo disfrutando en mi casa si está peleando el ejército, no? Sí, exactamente. O sea, entonces lo manda a traer David y le dice, vete y estate con tu esposa. Y él dice, yo no puedo hacer eso, porque mi gente está peleando y yo no puedo traicionarlo. Sentía como una traición. Yo necesito mantenerme puro y limpio en esa condición para estar en la guerra. Entonces, ¿qué hace David? Planea un plan. Dice, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a emborrachar. Y se lo lleva a una fiesta y lo hace tomar y tomar y tomar hasta que está totalmente ebrio. Entonces le dice, ahora sí, vete a tu casa. Pensando que en su condición de borracho iba. Y él salió y se durmió en la calle. En sí lo que buscaba David es que él tuviera relaciones con Betsabé para poder atribuirle el pecado que él había cometido. Pero, sin embargo, ni así fue. No, Urías era un hombre de convicción. Íntegro, sí. Íntegro. Él no quería, él era uno de los valientes y sabía que el permanecer justo y recto delante de Dios era importante. Claro. En ese pensamiento, él permaneció sin estar con su esposa. Entonces, él al ver que su plan no salió, entonces le mandó una carta con él mismo, con Urías Eteo. O sea, él llevaba su sentencia de muerte en la mano, en la cual le decía a Joab, su general, le decía, pon a Urías delante de la batalla y cuando esté arreciando la batalla, déjalo solo para que lo maten los moabitas. Entonces Joab obedece y Urías Eteo es asesinado en la guerra, pero fue porque fue abandonado y por orden de David. Claro. Entonces, en ese momento en que ya Betsabé es viuda, entonces David se casa con ella y se queda con ella. Entonces, dice la palabra de Dios que eso desagradó mucho a Dios. Claro. Desagradó mucho a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habla después con el profeta Natán y le dijo, no te he dado yo todas las cosas. Todas las cosas te he dado y más te hubiera dado si me hubieras pedido. ¿Por qué tenías que haber matado a Urías, verdad? Y haberle quitado su esposa. Claro. Entonces fue algo algo muy grave que cometió David. Claro. Que comenzó como con un acto de ociosidad, pero terminó en un pecado y en un problema que tuvieron consecuencias muy serias. Además de todo, creo yo que David tenía un menosprecio hacia Urías Eteo. Por un lado, pues su condición de rey, voluntarioso, dominante, autoritario, y por otro lado, mirando a Urías, ¿verdad? Lo menospreció, le pareció poca cosa, además que ni siquiera era hebreo, ¿verdad? Aunque ya se había hecho del pueblo de Israel, aún así hay un menosprecio. Claro. Hay un menosprecio en cuanto, en ocasiones, los hijos de Dios caen mucho en esto. Yo soy el favorito de Dios. ¿Has oído esos comentarios? Sí. No hay favoritos de Dios, no hay hijos mimados. Eso no es verdad. Simplemente hay amigos de Dios. Gente que sus oraciones tienen poder, que tienen respaldo, porque ha habido una consagración. Pero hijos mimados, hijos malcriados, no hay. No hay. ¿Y cómo se predica ese evangelio del favorito de Dios? Es que a mí Dios me ama mucho y por eso me soporta, me tolera. Es que si tú pecas, a ver cómo te va a ti, pero como yo soy el favorito. Y esto es una mentira.
Esto es una mentira, realmente es un evangelio que no es correcto, ¿verdad? Eso no es así, simplemente hay amigos de Dios, hay gente relacionada con Dios, hay gente que sus oraciones tienen mucho respaldo, pero tienen respaldo porque hay una relación con el Padre. Pero mire, y la palabra nos enseña, ¿verdad? Que al que ama, Dios disciplina. Entonces, a veces como nos hace falta predicar un evangelio correcto al respecto, ¿verdad? Que Dios, que no caigamos en ese ego, en decir yo soy hijo de Dios y yo me voy a atrever a maltratar a X o cual persona, Claro, porque Dios y yo nos entendemos. en Dios y yo nos entendemos, Él y yo hablamos. El sentido también de cuando decimos, oye, la palabra de Dios dice que no debes hacer esto. Ah, sí, pero Él y yo no, nos arreglamos. Esta palabra es para todos, pero para mí no. Yo soy la excepción de la regla. Yo creo que si hay algo terrible en esta tierra, Servando, es cuando estamos engañados. Es un engaño. Le voy a decir a usted que está mirando esta transmisión, cuídese de no ser engañado. Y lo más terrible que puede vivir el hombre o la mujer es cuando viene un autoengaño, de creer que el Señor escribió la palabra con indicaciones y principios, pero yo soy la excepción de la regla. Porque como Él y yo tenemos una amistad, Él se va a hacer de la vista gorda, y yo soy la excepción de esa regla. A nadie se lo permite, pero a mí sí. Eso es un error. ¿Y cuántas personas hemos visto que caen en engaño? Si hay algo que debemos siempre es buscar que nuestra mente no sea engañada, nuestro corazón no sea engañado, para que nosotros no caigamos en una situación de mentira tan terrible y terminamos siendo tratados por Dios. Precisamente de eso habla este salmo, porque dentro de los salmos penitenciales, ¿verdad? Todos hablan acerca del arrepentimiento que tuvo David, pero este fue antes de que tuviera este arrepentimiento, porque él se arrepintió cuando el profeta Natán lo confrontó. O sea, pero aquí salmo no lo había visto todavía el profeta Natán. Entonces, cuando David comete el pecado, se le viene el mundo encima en cuanto a enfermedades y en cuanto a sentirse muy mal. Entró en una gran depresión, se empezó a sentir horrible, pero él no justificaba su pecado, él no tuvo un redarguir. no lo asumía. No lo asumía y él le echaba la culpa a los demás. Es que son mis enemigos, es que son los que me están amargando. Y es exactamente este salmo el que menciona, el que él busca en la respuesta de Dios, pero cómo le echa la culpa a sus enemigos y él no asume su responsabilidad. David ya cometió el pecado de Betsabé en este salmo, pero todavía no es confrontado por Natán, el profeta. Sin embargo, sabe que algo está pasando. Está sucediendo situaciones y él atribuye externamente a lo que está viviendo. No se responsabiliza él personalmente de lo que él ha hecho, sino que le echa la culpa a los demás, y eso sucede mucho entre nosotros. Así es. Muchas veces decimos, es que por esto o por aquel, me pasó esto por esto, y decimos, hay una confrontación en este salmo, dice, tú toma tu responsabilidad. Así es. Pues vamos iniciando leyendo, Servando. Dice el Salmo 6, oración pidiendo misericordia. Dice así en tiempo de prueba. Al músico principal de Nejinot, ¿verdad? Es un salmo de cuerdas, ¿verdad? Y dice así, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho. Toda la noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aquí es donde tú mencionas, Servando, que él está oprimido, que él está perseguido, y dice, estoy enfermo de tanto que me mortifican. Sí. O sea, no asumía su responsabilidad, él echaba la culpa a los demás. Exactamente. Había una situación que él estaba cosechando y atribuía exactamente a sus enemigos.
pero ya había ahí un trato de Dios acerca de lo que había hecho, pero él no tenía la lucidez para mirar la magnitud de su pecado. De hecho, le dice a Dios, o sea, le reclama a Dios. En el versículo primero lo dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. O sea, le está diciendo, no me castigues, no me reprendas, pero no le dice por qué. Entonces, aquí debemos de hacer una cosa muy importante y un pensamiento. Dios no castiga, no reprende. Dios hace otra cosa, Dios disciplina. Al que es hijo de Dios. Al que es hijo de Dios. Dios ama profundamente a sus hijos y no se goza y no le gusta estarles castigando. No estamos hablando de un Dios airado. No, porque dice en tu enojo. En tu ira. Dice, no me reprendas en tu ira, ni me castigues con tu ira. Y Dios no está desahogándose con David. Dios le está sometiendo porque David no había redarguido y no había confesado su pecado. Fue en los 9 meses que estuvo de embarazo esta Betsabé y no había sido confrontado por Natán. Entonces él le echa la culpa a sus enemigos e incluso le dice al mismo Dios que no se enoje con él. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Porque se le vino el mundo encima. Casi le decía, ¿por qué estás tan enojado? Sí. Porque está tu ira sobre mí. Y ahí está hablando algo extraño, porque la ira de Dios no está sobre los hijos de Dios. No. Está hablando como que no soy tu hijo. Está diciendo tu ira. Como un reclamo. Como un reclamo. Sí, exactamente, porque ha sentido que de parte de Dios hay ira. Hay ira, ¿por qué? Porque él se sintió muy enfermo. O sea, le vino una depresión muy profunda y una enfermedad y una sequedad y algo que vamos a ver más adelante. Pero antes de ver eso, vamos a decir algo que Dios no castiga, Dios corrige. Así es. Vamos a ver en Hebreos 12, del 5 al 11, donde nos enseña que Dios, porque nos ama, nos disciplina. Así o sea, David significa el amado de Dios. Y Dios lo amaba mucho, pero también estaba muy pendiente de él. Y cuando se equivocó, antes de ser destruido, Dios lo disciplinó. ¿Para qué? Para que no fuera destruida su vida. Dice en la palabra en Hebreos 12, del 5 al 11, dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos de Dios se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, en la cual todos han sido partícipes, padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no? Obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos en ¿qué? En su santidad. Dice, es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué pasa? Que Dios empezó luego a disciplinar a David, pero a David no le caía el 20, porque no se hizo cargo de su propio pecado. O sea, él sentía que no había hecho algo malo. Aquí pasa algo con la conciencia, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, yo oro, y yo no tengo redarguir? Pero no te has dado cuenta lo que hiciste. No, es que yo no siento eso. Entonces, aquí ¿qué pasa? La conciencia, que es el amonestador interno, se va cauterizando y deja de redarguir, deja de hablar, deja de amonestar, porque se va endureciendo. Qué lindo es cuando una persona está siempre en el secreto de Dios y mantiene esa conciencia limpia. Dice que la lavemos con el agua pura de la palabra, para que en cualquier situación que hagamos desobediencia o algo incorrecto, el amonestador interno nos redarguye. Pero la conciencia tiene algo. La conciencia, cuando en el hombre le redarguye a la persona, esta palabra que estás diciendo está mal. Esa es una palabra sucia, fea. Y la persona no escucha la voz de su conciencia.
y vuelve nuevamente al instante a volver a hablar mal, la conciencia empieza, mal, estás hablando mal. A la siguiente la persona sigue en su obstinación, haciendo lo malo, hablando mal, la conciencia va a amonestar, Cuando lo haga varias veces, la conciencia deja ya de amonestar, viene a ser como el aparatito que está anunciando algo y ya se descompuso. Se deterioró. Se deterioró la conciencia y entonces deja de amonestar y llega un momento que deja de hacerlo. Simple y sencillamente se cauteriza y la persona puede ir hablando mal, haciendo cosas terribles, en una caída, haciendo cada vez cosas peores, en donde ya no hay redarguir. La conciencia se ha endurecido completamente y un hombre y una mujer con la conciencia endurecida puede llegar a cometer los pecados más atroces y más horripilantes de esta tierra. Aún conociendo a Dios. Bueno, si la conciencia se endurece, porque cuando un hombre se endurece puede llegar a cosas como tremendas. Como le pasó a David. Así es. David porque, sabía. Oye, era rey y aún con eso envía, no siente culpa, no se siente mal, prefiere salir del problema con Betsabé y enviar a la muerte a Urías, aunque era un leal de él, era un hombre que le cuidaba la vida. Estaba dispuesto a dar la vida por él. Estaba dispuesto a dar la vida por él. Sin embargo, ya había engaño en David. Yo pienso que ya David no tenía un redarguir. No. Algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Y él sospecha de algo que está mal, pero no lo entiende. Dice, algo no se embona aquí, ¿verdad? Sí, aquí dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Pero ¿por qué estás enfermo, verdad? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y luego le dice, ¿y tú, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no me oyes? Oye, pues... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, estoy enfermo, estoy deprimido, estoy turbado, estoy en un abismo. Profundo y negro. Profundo y negro como mi suerte. Y estoy yéndome por un hoyo. ¿Y tú, qué pasó contigo? O sea, pero aquí hay algo que no había David alcanzado. Era que si algo está pasando, no debe uno decir por qué, sino para qué. Y el punto es también, Servando, hablar con Dios. Señor, está sucediendo algo, vengo a ti. Necesito hablar contigo, hablemos y estemos a cuenta. Claro. Pero ya había un problema en David. Mira, desde el momento que él tomó a Betsabé, desde el inicio, su conciencia no estaba ya tan clara. No. Porque ¿cómo miró con deseo a una mujer teniendo tantas mujeres? Era el ego, era la vanidad, era la soberbia, todas mías. ¿Sí sabes? Sí. Todos míos, todas mías. Sí, porque ese fue el reclamo de Dios, le dijo. Claro. Te he dado tantas. Le dice, tienes todo. Le quité a Saúl su reino y te lo di a ti. Y todas sus mujeres te las di a ti, que eran las mujeres del rey, las hijas y todo, te las di a ti. Y lo dice, y si me hubieras pedido más claro, te hubiera dado. Claro. ¿Por qué tenías que quitarle la esposa a Urías? Y ahí habla de que ya había un problema en la conciencia. Ya había, si no, él no se hubiera atrevido ni siquiera a haber estado mirando, ¿verdad? Y bueno, dice enseguida, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol, ¿quién te alabará? Obviamente está hablando del Seol, está hablando del lugar de los muertos, está sintiendo que se muere. Sí. Y luego, fíjate, él mismo vuelve otra vez a salir por él mismo. Él mismo vuelve a salir y vuelve a decir, mira, Señor, siento que mis huesos se estremecen. Ha de haber tenido un dolor de huesos. Horrible. Tipo de esas artritis, ¿no? Se le vino toda la mano de Dios. Así es. Los huesos le dolían, pero sentía que moría. Y él vuelve a pelear por sí mismo. Él dice, Señor, si me muero, ¿quién te va a cantar como yo te canto? Y ahí en el Seol no hay quien te cante. ¿Quién te adorará? ¿Quién te compondrá salmos? Oye, mira tú que sabía la posición que tenía delante de Dios. Señor, en el lugar de los muertos, ¿quién te adorará? ¿Quién te va a componer lo que yo te... Los salmos tan bonitos. Lo que yo te he compuesto. Y qué lindo, ¿verdad, Servando? Sí. Cuando un ministro, un salmista, no me refiero a un artista, me refiero a un hombre de Dios que le canta al Señor, que le sabe cantar a Dios, que le adora,
que antes de ser un artista o un músico, antes es un ministro, es un adorador, es un hombre con una relación con Dios que está en el secreto de la morada de Dios. Qué hermoso es cuando le canta cantos que nadie le ha cantado a Dios. Claro. Que salen de lo profundo de su corazón, lo que dice cantar el cántico nuevo, canto de nuestro espíritu que solamente uno le puede hablar a Dios. Pues David era así. Sí, y empieza a ser como, nomás que no me gusta la palabra, pero la voy a decir, quiso chantajear a Dios. Sí, así es. Diciéndole, Dios, si yo me muero, ¿quién te va a cantar? ¿Quién te va a hacer los salmos tan preciosos que yo te he hecho? Y ciertamente que sí. Él se sentía hijo mimado. Sí. Pero Dios no tiene hijos mimados, como tú dijiste, tiene hijos amados. Así es. Y Dios lo amaba, y porque lo amaba, lo corrijo. Entonces, esto es una gran enseñanza. Dios no tiene hijos mimados. Dios tiene hijos amados. Y cuando Dios ama, corrige. Porque Dios es un Padre perfecto. ¿Y qué es un Padre perfecto? Mucho amor y mucha disciplina. O sea, Dios te ama mucho, y si te disciplina mucho es porque te ama mucho. Nosotros sabemos que no podemos guiarnos ni para la izquierda ni para la derecha, porque luego sentimos la mano de Dios. Como lo hacemos con nuestros hijos, papá. Claro, igual. Porque luego habrá alguien que hable del Dios intolerante, del Dios como aquel que está con un látigo, que te equivocas, te pega, y eso no es así. Si nosotros que somos malos también amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuánto más el que nuestro Padre Celestial nos va a dar su Espíritu Santo a quien se lo pida. Aquí donde dice, ¿quién te adorará como yo? ¿Quién te cantará como yo? David sabía la posición que tenía. Pero hay algo a lo que voy, que quiero ir observando. Cuando el Señor nos invita a servirle, cuando el Señor nos invita a ser parte de su obra, y el Señor nos toma en cuenta y nos da el privilegio de ser sus ministros, de ser sus colaboradores en la obra. Y permite que su santa presencia esté en nosotros para ser portavoces de un mensaje preciosísimo en esta tierra. El Señor nos usa por esa gracia y ese amor. Pero hay algo que, hablando de este David que era el amado de Dios, y dice, ¿quién te adorará como yo? ¿Cuántas veces el hombre en su carne, en su naturaleza, dice, Señor, ¿quién va a predicar la palabra como yo? ¿Quién va a ser el maestro como yo? Y ¿sabes qué? Si hay algo, y yo se lo digo a usted que está mirando esta transmisión, que yo he aprendido es que la obra de Dios sigue conmigo, sin mí y a pesar de mí. Claro. Y yo le digo a usted que está mirando la transmisión, el Señor nos invita a servirle. Cuando no queremos servirle o dejamos de servirle, no se preocupe, el Señor levantará a otro. Y esto es algo tremendo, porque en ocasiones sentimos que el cielo se va a detener porque yo caí en un problema menopáusico de bochornos y se va a detener el cielo hasta que yo me levante. Eso es una parte del hombre en su naturaleza. Es que el hombre de Dios que predicaba, ahora le vino la depresión, hay que esperar que se levante y toda la obra del mundo entero se detuvo. Esto es algo de una arrogancia, es una mentira, porque Dios te dice, sírveme, no me quieres servir, yo levanto a otro para que haga lo que tú no quieres hacer. El hombre cree que el Dios entero, el cielo completo se detiene porque tiene un arranque el hombre y cree que Dios en toda su deidad y su maravillosa presencia se va a detener porque yo caí en una grieta. Y esto es algo para redarguir, es algo para pensar a usted y yo que le servimos al Señor. Dios te invita a ti y a mí para servirle. Y te dice, ven, quiero que me sirvas. Y cuando el hombre, como tiene libre albedrío, la mujer dice, no importa, yo levanto a otro. Y mi obra sigue conmigo, sin mí y a pesar de mí. Y esto es algo que tenemos que verlo y entenderlo. David decía, ¿quién te va a cantar como yo? Me recuerda a Elías. ¿Te acuerdas, sí, Elías, que le dijo a Dios, Señor, todos, me persigue Jezabel? Sí. Y mató a todos los profetas y nomás yo quedé. Sí. Y le dice Dios, ¿verdad? Sí. Discúlpame, Elías, yo tengo otros profetas que yo me guardé. Claro. Tengo otros 5,000 como tú. Entonces, ¿verdad? Porque llega aquí este punto en donde el profeta se cree único. Claro. El apóstol se cree único, el pastor se cree único, el que tiene la revelación, yo soy el único.
colapso. Dios es capaz de levantar, dice, si ustedes se callan, yo hago que esas piedras hablen. Y cuando entendemos esto, amado, amada, que está usted mirando esta transmisión, nos damos cuenta que no lo sabemos todo. Nuestro temperamento se asienta en ser más humildes, en agradecer a Dios que nos tome en cuenta para servirle, en darnos por amor, por agradecimiento, y no entrar en el punto de decir, oh, Dios se sacó un 10 conmigo. No, hombre, ¿qué sería de todo el evangelio en el mundo sin mí? Y ese tipo de cosas que son tan del hombre, son tan humanos y son tan arrogantes y tan lejos de Dios. ¿Estás de acuerdo, Servando? Exactamente, y fue lo que David precisamente estaba él reclamando. Él decía, si yo me muero, entonces ¿quién te va a hacer salmos? ¿Quién te va a cantar? Estaba reclamando. Y luego no le funcionó eso, entonces pide misericordia. O sea, primero le dice, no te vas a encontrar otro salmista como yo, ni Sí. otro compositor. Sí, entonces recurre al plan B. Entonces, dice En el 6. En el 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame ahora sí por tu misericordia. Ahora sálvame no porque me vas a perder a mí, que soy el number one. Ajá. Bueno, ahora sálvame porque tú eres bueno, tú eres lindo, porque tú eres misericordioso, porque el misericordia es tener lástima, ¿no? Entonces viene miseria, cordia, corazón. Que no te doy lástima, ve cómo estoy, mira, estoy hecho una ruina. Ten lástima de mí, ¿verdad? Entonces, entraba y venía. Iba y le buscaba por todos lados. Le decía, ¿quién como yo? Ahora ten misericordia, ayúdame, ¿verdad? Iba y venía, como dices tú, en esa, a hablar con Dios. Y luego le dicen ¿sí? Y le dice, ahora sí le dice todas sus quejas. Dice en el 6, dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. A estar espantoso. Haber estado llorando. Sí, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Y se ha envejecido mis ojos a causa de mis angustiadores. O sea, le está diciendo a Dios y le está explicando por qué se siente mal. Algo me está pasando. Algo me está pasando y es por culpa de los demás. ¿Quién sabe? Ya me tienen cansado todos los que nomás se están burlando de mí, que me están sacando la garra, que me están angustiando. Y por eso lloro, por eso me siento tan mal, por eso, o sea, no estaba asumiendo su responsabilidad. Aquí está hablando de que él se le levantaban enemigos, obviamente porque está diciendo que él lloraba. Uh-huh. Y dice que lloraba mucho, seguramente que lo hacía. Pero habla también nuevamente y aparte se sentía mal. Y se sentía que se estaba envejeciendo. Sí, se veía que sus ojos estaban ya envejeciendo. Obviamente estaba viviendo un dolor en su alma y él no alcanzaba a percibir. ¿Qué está pasando ahora? Aquí, Servando, es muy importante ver esto. En ocasiones el Hijo de Dios, el ser humano, cosecha cuando ha abierto una puerta de pecado. En este caso él pecó. ¿En qué sentido? Número 1, tomó a Betsabé, abusó de ella, él cometió homicidio, asesinato, él mintió y adulteró también. Fueron muchos pecados que David cometió. Cuando él comete ese pecado, abre puerta. ¿A quién abre puerta? Bueno, las puertas que abre uno cuando peca, el enemigo entra y roba nuestra vida. En ocasiones a mí se me han acercado personas y dice, es que se desató algo en mi vida. De repente me salieron enemigos por todos lados. Y lo primero que yo le pregunto es, ¿cómo está su vida moral? Porque una de las cosas que yo he visto ya en mi caminar cristiano es que cuando el pecado de inmoralidad, lo que es fornicación, adulterio y todo lo que es tipo de inmoralidad, abre una puerta a que nuestros enemigos nos juzguen, se levanten enemigos a que nos exhiban, se levanten enemigos a que nos señalen, se levantan enemigos. ¿Por qué? Porque se abrió una puerta de pecado. Claro. Se levantan angustiadores. Pero David dice, ¿por qué tengo angustiadores? No sé qué haría yo, no recuerdo qué haría yo. Fíjate el engaño tan fuerte en que estaba David. Así es. Era fuerte. No, era muy fuerte. O sea, él no se estaba viendo a sí mismo, pero sabía que estaba pasando algo muy grave. Algo estaba pasando. Porque se estaba envejeciendo, se estaba sufriendo dolores, pero no quería asumir. O
su responsabilidad. Había algo ahí. Exactamente. O sea, quien lo vino a sacar adelante a David fue Natán. Así es, un profeta muy Sí, que él porque escuchaba. si nosotros Sí. vemos un salmo donde se le explica por qué se está envejeciendo y se le dice, es el Salmo 32. Fíjate, déjame lo leo. En el 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero aquí viene cuando ya Natán lo confronta y le dice, el pecado no lo busques en los demás, búscalo en tu corazón. Dice, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, faltaba, él no, en este Salmo número 6 no encontraba la causa y la enfocó hacia los demás. Y esto es muy triste porque nosotros debemos siempre, cuando algo está mal, que te pasa esto, te pasa lo otro, en lugar de estarle echando la culpa a los demás, busca en tu corazón y a lo mejor es un problema que tú tienes con Dios. Porque el problema del pecado de Urías fue un pecado contra Dios. Claro. Cuando Dios le reclamó, le dijo, ¿por qué pecaste? No le dijo contra Urías, le dijo, ¿por qué pecaste contra mí? Y me tuviste en poco haciendo lo que hiciste. Así le reclamó Dios a él. Claro. Le dijo, porque contra mí pecaste. O sea, hay que recordar una cosa. Dios nos dio los mandamientos. Y los mandamientos convierten lo que hacemos a los demás en un pecado también hacia Dios. Así es. Porque hacemos mal a nuestro prójimo, pero primero pensamos y decimos, Dios no va a decir nada. Y estamos pecando contra la voluntad de Dios. Y para que veas aquí que no hay acepción de personas, No. porque Dios peleó por Urías y castigó a David por Urías. Entonces ahí es donde vemos que no hay hijos mimados. No es cierto que Dios se va a hacer de la vista gorda con respecto a una persona que tiene una posición. Es más, Servando, al paso del tiempo, y yo sé que tú lo has visto, viene a ser como una pirámide. Entre más alto estés, más es la presión. Claro. Y la disciplina es más alta. Al que más se le da, más se le pide. No es verdad que a mayor posición tiene Dios más soltura contigo. A más cosas que Dios te va a dar, la disciplina es más fuerte y más rápida. Y te digo algo, papi, la disciplina cuando llega rápido, yo particularmente, cuando veo una persona que falla y la disciplina llega inmediatamente, ¿sabes qué pienso? Ah, Señor, ¿cómo lo amas? Claro. Pero me preocupa cuando un hijo de Dios está pecando y no le viene disciplina. Me preocupa bastante porque dice que al que toma por hijo le disciplina. Entonces lo primero que piensas, bueno, y este es hijo, porque a este no le disciplina. Claro. ¿Será que tiene paciencia? ¿Será que todavía está esperando que salga del engaño? Pero hay unos que apenas se salen tantito y Dios los disciplina. Y dice, es que Dios no me quiere. Yo te digo, tú que estás viendo esta transmisión, tú eres de aquellos que te sales tantito del camino y el Señor te corrige. Yo te digo a ti, eres muy amado por el Señor. Así como nosotros como papás, que nuestros hijos se salen del camino y nos damos cuenta, luego metemos mano. Porque les amamos. Claro. Porque si tú ves a tus hijos cometer errores y no los corriges, pues falta amor. ¿Estás de acuerdo? Claro. No te interesa lo que le va a pasar. Así es. Ahora, ¿qué hay de un hijo que no es disciplinado? Si dice la Biblia que el que toma por hijo le disciplina, pues lo primero que pensamos es que no es hijo. Dice, si Dios el Padre no te disciplina cuando pecas, es que tú no eres hijo, eres un bastardo. Oye, qué fuerte. Claro. Está diciendo... Es que ni siquiera eres hijo de Dios, eres hijo del vecino. Yo decía jugando, un cintarazo de Dios dura ardiendo 10 años o 20. Yo lo digo por lo siguiente, recuerdo mucho a Pablo. Pablo era como los caballos briosos, tenía que Dios traerlo con la como dicen, con la cuerda tirando. ¿Por qué? Porque Pablo le pidió a Dios que le quitara una enfermedad que él tenía. Y le dijo, no te la puedo quitar. Porque si te la quito, te me vas a ir. Te me envaneces mucho. Te me vas a envanecer, te me vas a... El famoso aguijón. Es decir, te debo de tener
con un proceso. Dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque las revelaciones que tienes son muy altas y te vas a envanecer. Exactamente. Entonces necesitaba tener un tirantito, necesitaba estar bajo una disciplina, porque si no... ¿Se inflaba? Sí, y sí, vaya que se inflaba. Son de los que se mareaban arriba de un ladrillo. Se paran en un ladrillo y ya se mareaban, ¿verdad? Exactamente. Qué tremendo. Aquí mirando a David y volviendo al Salmo número 6, cómo David tiene necesidad de ser confrontado. Dios escucha su clamor. Sí lo escucha. Dios lo escucha y dice, tendré que enviar mi profeta, tendré que enviar mi portavoz. Natán era un profeta, precioso profeta Natán. Y llega y lo confronta, obviamente. Y vaya que en aquel tiempo confrontar a un rey era casi perder la cabeza. No cualquiera llegaba y confrontaba. Porque y aquí vemos la hermosura de David, que cuando fue confrontado con su pecado, en lugar de encajarse con el profeta, cayó de rodillas llorando. Qué lindo es cuando... En arrepentimiento. Qué lindo es cuando una persona en eminencia tiene un consejero. Claro. Y qué feo es cuando alguien en autoridad no tiene nadie a quien oír. Todo mundo tenemos que tener gente a nuestro alrededor. Cuando un líder, cuando un ministro, cuando un hombre en eminencia no oye a nadie, cuando no hay quien le pueda decir nada, esa persona está pronto a cometer errores terribles. Y un hombre que tiene, o una mujer que tiene una posición importante, tiene que estar abierto al consejo, a la opinión, y tiene que ser humilde para recibir, ¿verdad? Y pesar el consejo. Así es. Dice en el versículo 8 y 9, dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y aquí viene algo que tuvo en un entendimiento David. Dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. O sea, su oración fue escuchada. ¿Y qué fue la respuesta? Le envió a Natán. Le envió a Natán. Dice, ya mi hijo ya tiene mucho llorando. Mira, le duelen todos los huesos. Sí, no le cae el 20. No le cae el 20. Ya se le hicieron los ojitos, se le envejecieron. Ya inunda la cama de llanto. Ya tiene allí todo mojado ahí. Llora y llora todo el día y dice que sus angustiadores, ¿y dónde estás? ¿Y dónde está que tu ira está sobre mí? ¿Quién te alabará en el Seol? Bueno, ya David había hecho de todo. Y Dios dijo, mi hijo no está mirando. No. Está engañado y no tiene redarguir. Hay necesidad de enviar profeta. Y esto me llama la atención, papá. ¿Será que a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros? A veces sí. Hay gente que puede orar y en el secreto de su morada Dios le habla y él escucha. Pero cuando el hombre o la mujer cayó en un engaño tal, donde la conciencia se ha cauterizado, donde ha habido una autojustificación, es que a mí Dios me va a chiplear, es que Dios conoce mi sufrimiento, es que Dios sabe que yo, y el hombre ha caído en un engaño y Dios tiene que actuar de otra manera para redarguirle a una persona y tiene que enviar un portavoz. En ocasiones Dios lo tiene que hacer también con nosotros, ¿por qué no? Claro, porque no hay peor engañado que el que se engaña a sí mismo. Así es. O sea, David se había engañado a sí mismo, se había autojustificado, de su error, y lo vemos en la vida de él. Él era muy pasador con sus hijos. Sí, y también tenía errores. Tenía errores de ese tipo. O sea, él veía mucho a los demás, pero no se veía a los que él amaba y tampoco se veía a sí mismo. Sí. Y no se vio a sí mismo, no tuvo el redarguir que es necesario como hijos de Dios. Debemos siempre, en cualquier proceso, en cualquier cosa que sucede, debemos de ver nuestros ojos y tener una introspección. Decía, a ver, ¿por qué está pasando esto? A ver, ¿no seré yo, Señor? Como le dijo Pedro, ¿verdad? Dice el Señor, ¿seré yo? El que te va a traicionar. O sea, sí lo traicionó, pero no de esa manera. Pero no era consciente, pero sabía su limitación como ser humano. Entonces debemos de tener nuestras limitaciones, saber que somos seres limitados, que necesitamos de Dios y por lo tanto decir, Señor, esto que está sucediendo, ¿qué tanto tengo mi responsabilidad yo? Y si la tengo, muéstrame el camino. Ahora fíjate la importancia de aceptar la amonestación.
Si es del Espíritu primero, la amonestación viene a nuestra vida a través de la oración, a través de una búsqueda de Dios. Pero si la conciencia está tan endurecida, no va a escuchar, porque cuando hay un engaño ya entró una intervención del enemigo. Porque el diablo, dice la palabra del Señor, que es padre de mentira. Entonces, tenemos que entender, usted que está mirando esta transmisión, que cuando se abre puertas en la carne, le damos cabida también a espíritus, porque tenemos un adversario. Y el taller del enemigo es la carne. David dio lugar al enemigo. ¿Qué había hecho? Había engañado, había mandado matar, había cometido homicidio, había mentido y se había justificado. Pero delante de Dios no era inocente. Delante de Dios había un problema. Aunque seas mi salmista, aunque tú no me compongas cantos que nadie me compone, yo tengo contra ti esto. Yo tengo contra ti esto, David. Y el diablo, porque el enemigo entra y pone una coraza de engaño y de mentira donde él no puede ver. Y no lo puede ver porque él está llorando. Él escribió salmos de su llanto, no lo ve. Y él ama tanto a David, dice, mi hijo tiene que ser redarguido, amonestado, por una unción profética, como dices tú, de un Natán, que va a venir a decirle exactamente dónde está el problema. Y viene con una unción a quebrar el engaño que el diablo puso. Y esto es parte de lo que hace una persona ungida. Qué tremendo es cuando estamos orando por algo y escuchamos una prédica, una palabra, y de repente viene y nos da el golpe en el alma y se derrumba todo el engaño del diablo. Claro. ¿Verdad? Y podemos ver, viene luz a nuestra vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Aquel que tiene luz es salvado, ¿verdad? Sin luz no podemos ver. Entonces envía a Natán y entonces esa unción profética de Natán quiebra el engaño del diablo que lo derriba, ¿verdad? Y asimismo su carne, de tal manera que David tendrá que asumir su responsabilidad. Él siente una respuesta de Dios, pero no sabe cuál es. Él piensa que es, Dios me va a quitar mis enemigos. Aquí dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Él tenía una certidumbre que ya Dios lo había oído. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y sí, vaya que la oyó, porque luego le mandó a Natán. Así es. Y aquí pudiéramos nosotros de alguna manera cerrar y resumir, Servando. Qué privilegio es cuando el Señor te envía un portavoz verdaderamente del cielo. Cuando viene esa que no encuentras solución en nada. Y cuando llega el hombre de Dios y te dice la palabra que tú necesitabas oír, trae un consuelo. Yo creo que David, aunque Natán le trajo una palabra dura, así es. Descansó. Así es, tú eres ese hombre. Sí, ese se desmoronó. ¿Por qué? Porque él ya traía algo que no quería descubrir, porque yo pienso que le daba vergüenza descubrirse delante de Dios. Y es que es una de las cosas que a veces nos engaña Satanás. A veces nosotros cometemos pecados, hacemos cosas y nos da mucha vergüenza presentarla delante de Dios. Yo siento que David tenía mucha vergüenza de lo que había hecho. Y entonces hablas con Dios, le dices, pero te da vergüenza. Porque dices, ¿cómo le voy a decir esto a mi Señor? Entonces, pero aquí dice, era lo que necesitaba decir. Porque Dios nos ve todo y sabe todo. Entonces, David quería esconder eso de Dios. Dice, no hay nadie aquí, no hay nadie allá, nadie nos ve, ni Dios me vio. No, y ahí, Dios siempre nos ve. Y ahí es precisamente donde veíamos anteriormente el Salmo 5, que vimos el martes pasado, acerca de escucha, considera, está atento. La importancia de que nuestra oración no se quede en atrio. Porque cuando nosotros queremos entrar en una profundidad de la oración, vamos a ser redargüidos. Porque al ser iluminados por la santidad de Jehová, vemos nuestra miseria. Y prueba para demostrarse tenemos a Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 vemos un profeta, el profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Capítulo 6 de Isaías, número 6, número de hombre. Isaías tiene una experiencia de estar en la gloria de Dios. Y usted puede ver en los 66 libros de Isaías, usted ve un profeta en los 5 primeros capítulos y después del 6, otro profeta.
Pero sucedió algo muy, muy importante, algo muy relevante, y es que él tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, él es iluminado de tal manera que vio su condición. A mayor presencia de Dios, más redarguir. Y él lo primero que dice, he aquí yo soy pecador. Mira que yo soy inmundo de labios, yo tengo pecado y mis ojos están mirando a Dios. Está diciendo, me voy a morir aquí, porque está mirando la condición de él, siendo un profeta Isaías. Y entonces viene él y recibe la gracia, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuántos de nosotros, aunque seamos profetas, aunque seamos portavoces, seamos ministros, tendremos que tener la experiencia de encontrarnos con la gloria de Dios? Y te digo algo, Servando, el que ha estado bajo la presencia de Dios se le nota. Eso de que yo he estado en la presencia de Dios, pero no hay un redarguir, no hay una sensibilidad, eso no es así. El que ha estado en la presencia de Dios se le nota. En los evangelios dice, y se les notaba que habían estado con Jesús. Claro. Porque hay una conciencia sensible. Somos delicados al tratar a las personas, somos sensibles a sus necesidades. Pero una persona arrogante, grosera, majadera, ¿cómo puede haber estado en la presencia de Dios? No se le nota, porque cuando estamos en la presencia de Dios somos mirados en nuestra condición, en nuestro pecado. Nos miramos, vemos nuestra desnudez, nuestra miseria y nuestra grande necesidad de gracia y de misericordia. Así que ante esto no hay manera de darle la vuelta a Dios. Tendremos que vivir la experiencia de Isaías 6. Nos encontraremos con la presencia de Dios. Y en ese encontrarnos con la presencia de Dios seremos redarguidos. Una persona sensible a sus palabras, una persona sensible a lo que habla, a lo que actúa, es porque ha estado con Dios, definitivamente. Una persona indolente, altanera, grosera, petulante, arrogante y engreída, definitivamente, pues yo creo que hace oraciones de atrio, así de la barbita para afuera, ¿no? Claro. Pero si entra al lugar santísimo, tenga la seguridad que se va a desnudar delante de Dios y el Señor le va a sacar todito, pero ¿sabe qué? Le digo algo, que haga lo que tenga que hacer. No estamos aquí, amados, si el Señor nos va a llevar en este caminar con Cristo, que quite lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner, pero que nos lleve a esa dimensión que tanto anhelamos. ¿Estamos de acuerdo, César? Sí, tenemos un tesoro, un fundamento que Dios nos ha dado, que es el arrepentimiento. Bendito es una provisión poderosa de Dios para enderezar nuestros caminos y para salir adelante. Así es. Pues damos por término este Salmo 6. Busquemos al Señor, el ser redarguidos y caminemos en esa vida cristiana. Es un gusto haberle saludado. Nos vemos la próxima semana, próximo martes, para seguir con el Salmo 7 y sacar lo mejor de toda esta riqueza en los principios bíblicos. Dios le bendiga. Amén.